¿Qué onda, amiguita? Buenos días. Hoy es 27 de julio, son las 9:40 de la mañana y usted de cumpleaños, bueno, pásese las pipas con los utes hoy en San Cristóbal y le piquen una torta y si le queda gelatina me invita. Pero hoy también se celebra el día de San Constantino, que es un santo que vivió por allá en el siglo I, muere en el año 250 en el monte de Sión de Efeso. Y donde las noticias están terribles es en Nicaragua, que se cumplen 100 días de protestas, van 448 muertos y ahora la rata comunista de Daniel Ortega, como acabó con la oposición política y no tiene en quién echar culpas, entonces ahora le está echando el muerto a la Iglesia Católica. Está pagando el pato con los obispos y con los curas y con los templos, pero lo triste es que su santidad Francisco haciéndose el toche y no emite opinión. Pero tan beligerante que aparece el Papa con el cuento de la separación de los niños en la frontera sur de los Estados Unidos, pero ante la masacre del pueblo de Nicaragua, mutis por el foro. No se oye nada, padrecito, decía el chiste de un famoso amigo mío. Y mientras la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la Conferencia Episcopal Venezolana le ponen el pecho a la brisa al lado de su pueblo y su grey, el Vaticano haciéndose los toches, solamente pasando el cepillo en las iglesias. Muy mal, muy mal. Y al otro que le fue mal es al señor Mark Zuckerberg. Sí, el CEO de Facebook ayer agarró un coñacito de 20% de caída en la cotización de las acciones de Facebook, toda vez que los reportes de las ventas y los errores en el manejo de su corporación hizo que la gente le sacara la alfombra del piso y disminuyeran la contratación de publicidad. Claro, porque después de ser una red social que debería ser neutral, resulta que los amiguitos de Mark Zuckerberg pusieron el dedo en la balanza solamente para jugar a favor de las políticas socialistas, comunistas, liberales y promusulmanas. Es decir, todo lo que era conservador a favor de las políticas económicas y de relaciones exteriores americanas y también las apreciaciones pro Israel, entonces agarraban y le echaban pajita. Pues de alguna forma en algún momento presentaron que la campaña de Obama había sido una verga rechísima porque había usado el Facebook, pero cuando Cambridge Analytica de alguna forma destapó que ellos habían manejado también datos de usuarios de Facebook para ir en favor de la campaña de Trump, entonces aquí todo el mundo se volvió loco. Bueno, pues esa posición de alguna forma hizo que los conservadores se le arrecharan a este muchachito que vive en Palo Alto y le dijeron, ¿sabes cómo es la verga, huevete? Que o juegas neutral o te parto el culo. Bueno, de esa vainita apenas, el tipo perdió solamente ayer cerca de 15 billones de dólares. Acuérdese que este muchacho es propietario de 387 millones de acciones tipo A y tipo B en Facebook. Para que vean que el cambur verde mancha. Ese pájaro la semana pasada tenía una fortuna de más de 71 billones de dólares y después ese coñacito quedó en 55 billones de dólares. Ay, sí, de todas maneras hay que salir a hacerle una colecta para ver si se compra una cajeta de chimo ese toche. Pero le dieron su coñazo para que aterrice y los que pintan que van a coger coñazos hoy son los pájaros de Twitter, que también están prohibiendo y cerrando cuentas de personas que tienen criterios conservadores. Pues van contra esos también y el premercado de hoy pintaba que iba a caer sobre el 15%. Ahora, el que está saltando en una pata de la felicidad es el presidente Trump, porque hace un poco más de una hora salió el reporte del crecimiento económico del último trimestre de este año y la economía americana creció en 4,1%. Hay que destacar que el primer reporte del primer trimestre fue apenas de un crecimiento de 2% y ahora 4,1%, o sea que en 3 meses duplicaron el movimiento de la economía y esto se debe básicamente a la reducción de impuestos brutal y la eliminación de la legislación y las directivas de los diferentes ministerios que iban en contra de la generación de empleo, de la producción de empresas. Ahí le callaron la jeta a los sapos que se lo iban hablando de que hay que subir los impuestos para tener más gasto social. Pues de alguna forma los americanos están demostrando que es todo lo contrario.
Fíjese que la cifra del primer semestre dice que la economía del Estado, o sea, los impuestos recogieron 91 billones de dólares por encima de lo que estaba previsto, y el déficit que se calculaba que iba a estar entre 665 billones y 804 billones de dólares bajó por debajo de 665 billones de dólares. Eso indica que bajar los impuestos a la larga genera más recaudación porque hay más movimiento en la economía, la gente gasta más, consume más y paga más impuestos. Ay, ojalá y esa vaina la entendieran los ágrafos imbéciles economistas que manejan la economía del actual gobierno venezolano, y los profesores de economía de las diferentes escuelas de Venezuela entiendan un poquito, porque la verdad es que cuando uno ve estos economistas que solo hacen repetir los argumentos del bobo de Cúcuta y los del Sambo de Sabaneta y los de la rata de Fidel y los de la rata de Putin, entonces uno dice, pues definitivamente estamos jodidos porque no aprenden con los que saben. Y hoy, al celebrarse el final de la guerra de Corea por allá en el año 53, el gobierno de Corea del Norte entregó 55 cofres contentivos con los restos de soldados americanos. Todavía quedan muchos restos por aparecer porque se cree que hay más de 7.700 americanos desaparecidos desde esa guerra. Pero esto lo que demuestra es que Kim Jong-un está cumpliendo parte de lo acordado en la cumbre de Singapur de hace un mes y pico atrás. Pero donde la cosa está terrible es aquí en la zona de Catatumbo, ya que han habido primero enfrentamientos entre paracos y gente del ELN. Después la gente del ELN puso una alcabala, el ejército de alguna forma le mandó una comisión creyendo que la vaina era jodedera. Los paros del ELN cogieron a tiros a la comisión del ejército y de esa murió un teniente del ejército, que está publicado en varias notas en las redes. Todo por el control de las trochas de Catatumbo, porque son un bocato di cardenale, tanto para la importación de armas y precursores para la producción de droga, como para la exportación de drogas de Colombia, utilizando el lago y todo lo que significa utilizar los terrenos del lado venezolano para la exportación de estos productos malditos. Y las Fuerzas Armadas ya pusieron su primer muerto. Bueno, amiguita, la dejo porque me voy a Táriba a comer pasteles allá en el huerto, y eso sí, me guarda gelatina. Chao, chao.